Vamos a las noticias de la salud con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Una noticia bien innovadora, inteligencia artificial que sigue ocupando nuestros saberes periodísticos. Gracias a una nueva tecnología, Mar, un equipo científico encontró un nuevo antibiótico potencial. ¿Cómo fue el camino? Sí, una nueva noticia, como decía, sobre inteligencia artificial que en este caso nos muestra también las bondades, ¿no?, o las posibilidades que tienen estos nuevos algoritmos. En este caso lo usaron varias universidades de Canadá y de Estados Unidos que se juntaron para hacer este estudio y encontraron el componente llamado abaucin. Es un componente que parece enfrentar una bacteria responsable de infecciones pulmonares, responsable también de infecciones sanguíneas. Voy a decir bien su nombre, es Acinetobacter baumannii. Es una bacteria conocida como estas superbacterias, es decir, que es una de las más resistentes a tratamientos y a los antibióticos que existen hoy en día, y de hecho está listada por la Organización Mundial de la Salud como una de las más peligrosas, una de las que más retos nos va a poner en los próximos años. ¿Cómo hizo entonces este equipo de investigación para usar la inteligencia artificial? Lo primero que hicieron fue entrenar esta inteligencia artificial. Cogieron muchos componentes químicos ya conocidos, tratamientos ya conocidos, y lo enfrentaron a esta bacteria para ver cuáles podían tener un efecto en retrasar su crecimiento o en hacerle algún tipo de daño. Y alimentaron el algoritmo de la inteligencia artificial con toda esta información ya conocida. Luego lo que hicieron fue que el algoritmo revisara más de 6.600 componentes nuevos que no se conocía qué impacto podían tener en esta bacteria, y el algoritmo, la inteligencia artificial, este mecanismo, lo que logró fue producir una lista corta de unos 240 potenciales componentes, es decir, reducir de estos más de 6.600 a 240. Así, el equipo investigador pudo coger estos 240 componentes, llevarlos al laboratorio e irlos probando para ver cuál realmente tenía un impacto, y así fue que encontraron este abaucin, que realmente parece ser fulminante contra este organismo. Es una tarea que de otra forma hubiera sido demasiado larga y demasiado laboriosa como para haberla hecho manualmente, pero pues gracias a esta inteligencia artificial fue posible. Bueno, eso le iba a decir, podrían ser incluso hasta años de investigación que se ahorraron. Totalmente. Con una muy buena herramienta. Años y recursos. Bueno, la investigación sobre la resistencia de las bacterias a los antibióticos, Mar, es primordial, como usted ya nos dejaba ver al principio. Sí, es primordial, y de hecho se nos suele olvidar, ¿no?, mucho, no es algo de lo que hablemos tanto, pero sabemos que décadas de uso de los antibióticos, o especialmente de mal uso de los antibióticos, ha hecho que las bacterias puedan adaptarse, puedan evolucionar, y haciendo que los antibióticos, resultado también de décadas de investigación, sean inútiles. Eso puede implicar que una pequeña herida, si se infecta, pueda terminar siendo fatal, o que haya cirugías que no se pueden hacer, cirugías muy invasivas que se logran gracias a dar tratamientos antibióticos a los pacientes para que puedan sanar estas heridas producto de las cirugías, y que dejen de ser posibles o sean muy peligrosas, muy riesgosas hacerlo. Y es un problema no tan investigado, en parte también porque es poco rentable. Es decir, las farmacéuticas están mucho más interesadas, por ejemplo, pues desde una visión empresarial, en desarrollar tratamientos contra enfermedades crónicas. El cáncer es el gran ejemplo, es un mercado que ahora mismo da muchísimo dinero, que no para desarrollar un antibiótico nuevo que al final te tomas 20 pastillas y las dejas de necesitar, ¿no? Entonces, eso también provoca que haya tan poca investigación y que en este caso sea tan importante este nuevo avance que estamos hablando. Vamos a repasar las cifras para dimensionar el problema, ¿no? En 2019 la resistencia bacterial provocó 1,27 millones de muertes directas y casi 5 millones de muertes indirectas, es decir, que participó de alguna forma que hubiera una infección de una bacteria resistente a los antibióticos. Vemos que las principales son infecciones respiratorias y sanguíneas. En este caso, por lo tanto, la bacteria de la que hablábamos al principio justamente es responsable de este tipo de infecciones, y por eso puede ser importante. Es una muy buena noticia, definitivamente, aunque también recordar que estamos en el primer paso. Ahora que tenemos este componente, hace falta desarrollar un fármaco y hace falta hacer los ensayos clínicos para ver cómo funciona. Pero sí es una buena noticia. No, claro, siempre es bueno celebrar los pasos hacia adelante, Mar. Hay otro tema que está bien interesante, y es que un grupo de científicos ha logrado inducir un estado de hibernación en ratas, y esto gracias a un ultrasonido. Háblenos de esto. Sí, es un estudio muy curioso, hecho en una pequeña cantidad de animales, pero vamos a hablar de eso porque es bien interesante. Lo que lograron fue inducir un estado que se llama torpor, que es parecido a la hibernación en animales, que es cuando pues no hay comida o hay temperaturas muy bajas, entran en este estado para tratar de sobrevivir. El equipo, que es de la Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos, lo que hicieron fue enganchar una especie
especie de altavoz ultrasónico en la cabeza de los animales, y al encenderlo dirigía estas ondas a la zona del hipotálamo, que es la zona central profunda del cerebro. Y gracias a eso observaban cómo bajaba la temperatura de los animales, cómo bajaba también su ritmo metabólico, y lograron mantener esto durante 24 horas. Cuando se apagaba el dispositivo, los ratones volvían a su estado normal, aparentemente sin mayor problema, aunque obviamente hará falta investigar más para saber si no tiene consecuencias, ¿no? Interesante porque lo probaron con ratones que entran naturalmente en torpor, es decir, tienen este estado incluido en sus herramientas, digamos, pero en ratas que no lo tienen, no son animales que entren en hibernación naturalmente, aunque en ese caso funcionó mucho peor el experimento, así que esa es una de las limitaciones del estudio. Entre muchas, diría yo. Quisiera preguntarle qué es lo que motiva este tipo de investigaciones. Claro, yo creo que al final el enigma de la hibernación en animales, de si es posible inducirla en animales que naturalmente no lo hacen, nos hace preguntar también si es posible a largo plazo en los humanos, ¿no? Si habría posibilidad de despertar o de desbloquear esta capacidad de hibernar o de inducir estados de metabolismo bajo en el caso de los humanos. De hecho, en las conclusiones de los estudios, los mismos autores destacan que haberlo logrado, como decíamos, en las ratas que no hibernan naturalmente, abre esa puerta, y que eso podría tener aplicaciones médicas. Por ejemplo, cuando hay un ataque al corazón, reducir el ritmo metabólico de las personas puede ser positivo para evitar los daños, porque hace que las células o las neuronas necesiten menos oxígeno. Pero es que luego también hablan de los viajes, de los vuelos espaciales de larga duración, que es un poco esa fantasía casi de ciencia ficción de poder dormir a los astronautas dentro de unas cápsulas y enviarlos a hacer viajes interestelares sin que haya daños en las personas. Entonces eso, bueno, también claramente es una de las cosas que señalan, aunque por supuesto estamos muy lejos de eso. Como siempre, recomendar la cautela. Algunas voces críticas con el estudio aseguran que no es tan claro que la temperatura sea el único indicador al final de que estos animales lograran entrar en un estado de hibernación, ¿no? Y que por supuesto es muy distinto un animal como un roedor pequeño que un animal como un humano. El tamaño del cerebro es muy distinto. También que por ahora se ha logrado con 24 horas. Entonces, bueno, sin embargo, pues también permitámonos soñar, ¿no? Y ver que estas pequeños avances o pequeñas informaciones a dónde nos pueden llevar en el futuro. Esa era mi palabra final, y es sueños de otros mundos posibles. Gracias a usted, Mar. Muchas gracias, Ángela.